Hola, buenos días a todos. Buenos días, profesora. En este video abarcaremos el tema sobre los fundamentos técnicos de los instrumentos financieros. Tendremos en cuenta todos los conceptos y todo lo que incluye, todo lo que abarca. Bueno, mi grupo está conformado por 6 integrantes. Mayra Fernanda Burgos López, Edgardo Contreras Contreras, Elsa Caterine Cortés Arevalo, Jonathan Raúl Dulce y Cáceres, Jonathan Hernández Hernández y por último me presento, mi nombre es Angelina Ariel Gómez García. El grupo de trabajo número 2 del módulo de contabilidad de instrumentos financieros dirige esta sesión en la cual establece el tratamiento de los instrumentos financieros básicos en los estados financieros, definiendo este tipo de partidas como activos y pasivos financieros en derechos contractuales, de recibir pago o de pagar, respectivamente. En otras palabras, un instrumento financiero es un tipo de contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra. Los precedentes de los instrumentos financieros como expresión de capital, dinero y el sistema crediticio desde el desarrollo alcanzado en el negocio y los mercados de capitales que motiva a la ciencia económica entablar la norma internacional de contabilidad, que es la siguiente. Bueno, primero, concepto de instrumento financiero. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. Existen 3 tipos de instrumentos financieros dentro de una organización empresarial, las cuales son activo financiero, pasivo financiero y instrumento de patrimonio. Bueno, los tipos de instrumentos financieros. Primero, activos financieros. Los activos financieros son títulos o anotaciones contables que otorgan al comprador el derecho a recibir un ingreso futuro precedente del vendedor, o sea, a largo plazo. Segundo, pasivo financiero. Son una obligación financiera que una entidad tiene con otra, es decir, es una deuda que se establece entre dos partes, en la cual la entidad que recibe el dinero se compromete a devolverlo, dicho dinero en justa fecha determinada, junto con los intereses. Y por último, el tercero, que es instrumento de patrimonio. Cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de reducir todos sus pasivos. La finalidad. Son las inversiones de carácter financiero y pueden ser gestionadas por intermediarios cualificados. Las inversiones financieras son inversiones en valores como acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios, entre otros instrumentos financieros, que le permiten al inversor obtener ganancias o ingresos. En los tipos de inversiones financieras, a este conjunto de inversiones se llama cartera o de manera el inversor busca diversificar sus inversiones, ya con el fin de reducir gran medida el riesgo que supone colocar su capital en un solo producto, que al hallar suponerle grandes pérdidas. En tipos de inversiones financieras están las inversiones de renta variable. Es una inversión de riesgo calculado y baja rentabilidad. Es recomendable principalmente para inversores inexpertos que carecen de la suficiente experiencia. Como segundo, inversiones de renta variable. Son todo lo contrario de las inversiones de renta fija. Es considerada como un riesgo para los inversores. Y tercera, inversiones en bolsa de valores. Es un tipo de inversión recomendado para principiantes por ser de fácil acceso, donde cualquiera con un pequeño capital puede participar y pasar a formar parte del cuerpo de accionistas de estas empresas. Inversión en divisas, como cuarta. Constituye uno de los tipos de inversión financiera más comunes y populares del mundo debido a su gran liquidez y la rapidez de sus operaciones. Y como última está la inversión en materias primas. Consideradas una buena opción para inversiones de bienes inmobiliarios. Son mucho mejor aún gracias que los bienes inmuebles no pierden su valor, sino que lo contrario se revalorizan con el tiempo y pueden constituirse en un tipo de renta fija. Respecto a los instrumentos financieros básicos,
en la clasificación de acuerdo a la NIT para pymes podemos decir lo siguiente. En la sección 11 de la NIT, donde habla de los instrumentos financieros básicos, se pueden mencionar los siguientes. El efectivo, que viene siendo inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversiones u otros. También están los instrumentos de deuda, tales como las cuentas, pagarés o préstamos por cobrar. Tenemos además inversiones en acciones preferentes no convertibles, que son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrece un valor añadido a un accionista. Un instrumento financiero podemos decir que es un tipo de contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra. También vale la pena mencionar, aparte del marco normativo para pymes, aborda otros aspectos fundamentales tales como el reconocimiento y medición inicial, la medición posterior, el deterioro, la baja en las cuentas y las revelaciones. Por otro lado, también el deterioro o la pérdida de valor, en la cual podemos concluir que un activo financiero se ha deteriorado cuando su valor contable es superior a su importe recuperable, circunstancia que nos obliga a reconocer una pérdida por deterioro y la correspondiente corrección valorativa. Además, la pérdida de valor de los instrumentos financieros básicos se presenta por varios aspectos, los cuales se deben reconocer en la presentación de los análisis de los estados económicos financieros, tal y como lo indica la norma. Al final de cada periodo, el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente la pérdida por deterioro del valor en resultados. Como un ejemplo del deterioro, para ilustrar este proceso, vamos con que una entidad cuenta con un saldo de cartera de 182 millones después de realizado el estudio de cartera. Se concluyó que posiblemente exista un riesgo de pérdida de cartera por valor de 3.200.000. Entonces, tenemos el valor de cartera de 182 millones y el valor del deterioro de 3.200.000. Por concepto, en la contabilización, en el debe iría en el gasto por deterioro de cartera y en el haber el deterioro de cartera. De esto podemos concluir que los instrumentos financieros forman parte del día a día de la finanza, están literalmente en todo lo que tiene que ver con dinero y el sistema financiero de la nación. La función de ellos es crear vínculos entre dos, empresas, personas, bancos, entre otros, y generar una relación que, digamos, interdependencia entre ellos. Bueno, también podemos concluir que los instrumentos financieros son, ejemplo, las cuentas de ahorro. En este producto coinciden de un lado el banco, del otro lado el cliente. Y el punto en común es la cuenta de ahorro. Por lo tanto, el instrumento financiero crea un vínculo entre una entidad financiera y el cliente, generando beneficios tanto para el banco como para la persona. La primera pauta que debes tomar en cuenta para que estos instrumentos te sean de utilidad y no un problema es la manera en que los tienes distribuidos. En otras palabras, cuando tienes cada uno de ellos en un balance específicamente con el tema de las deudas, ¿por qué? Representa una obligación y un compromiso mensual.